Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar con la derivada de una función logarítmica. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a ver es cuál sería la derivada de una función logarítmica. En este caso, como lo vemos acá, vamos a trabajar con el logaritmo natural, es decir, lo vamos a representar siempre como el ln, o logaritmo en base e, que sería lo mismo. Y me dice que si tengo esta función, logaritmo de x, la función derivada va a ser esta que tengo acá. Sería 1 entre x. Esa sería la función a la hora de derivar un logaritmo. Más allá vamos a llegar a la expresión de que la derivada de un logaritmo va a ser 1 entre el argumento. Observemos que aquí tengo 1 entre x. Este x es el mismo x que tengo acá, entre los paréntesis. Recordemos que eso que tengo ahí lo llamábamos argumento de un logaritmo. Entonces la derivada de la función logarítmica va a ser 1 entre el argumento. Entonces vamos a resolver unos cuantos ejercicios para repasar esta derivada y también repasar otras propiedades o leyes de las derivadas. En este caso me dice, derive la siguiente función. Me dicen f de x es igual a 7 por el logaritmo natural de 5x elevado a la 3. Observemos que 5x elevado a la 3 es el argumento del logaritmo. Vamos a aplicar algunas propiedades de los logaritmos para poder derivar esta expresión. Entonces nos vamos a pasar a la pizarra para resolver este ejercicio. Tengo esta expresión 7 por el logaritmo de 5x a la 3. Recordemos que lo que vimos anteriormente era que el logaritmo de x es igual a 1 entre x, o sea, 1 entre el argumento. Sin embargo, esto que está así no lo puedo aplicar con esa derivada. Tendríamos que aplicar otro método o otra forma de derivación en este caso. Sin embargo, yo quiero aplicar simplemente lo que es la ley de derivación del logaritmo, 1 entre el argumento y la derivada. Entonces vamos a aplicar algunas propiedades de los logaritmos. Entonces lo que voy a hacer es a reescribir, observen que no estoy derivando, simplemente voy a reescribir esta función de la siguiente manera. Recordemos, y digo recordemos porque tenemos videos anteriores donde explica detalladamente las propiedades de los logaritmos. Entonces recordemos que si yo tengo logaritmo de a por b, esto iba a ser igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Esa es una de las propiedades las cuales debo recordar, que el logaritmo de a por b, es decir, cuando en el argumento existe una multiplicación, yo puedo dividirlo como la suma de logaritmos y en cada logaritmo va a tener uno de los factores de la multiplicación. En este caso, observemos que tengo el 5 multiplicado por x elevado a la 3. Entonces yo puedo escribir 7, pongamos paréntesis, logaritmo de 5 más logaritmo de x elevado a la 3. Observen que ya se va acercando mucho al logaritmo de x. Sin embargo, tengo x elevado a la 3. Aquí tenemos que recordar otra de las propiedades de los logaritmos, que dice que si yo tengo a elevado a la n, esto va a ser igual a n por el logaritmo de a. Es decir, el exponente del argumento lo pondría a multiplicar delante del logaritmo. En este caso, voy a escribir 7 por el logaritmo de 5 más el 3 lo coloco o lo pongo a multiplicar delante del logaritmo y me va a quedar por x. Observemos que lo que hice fue el 3 lo puse delante del logaritmo por x. Cierro este paréntesis. Muy bien, ahora este 7 yo lo puedo poner a multiplicar a cada uno de ellos. Vean que no puedo aplicar la derivada del producto porque este es una constante, es un número. Entonces me daría 0. Entonces, más fácil lo que voy a hacer es 7 por el logaritmo natural de 5 más, y 7 por 3, eso me daría 21 por el logaritmo de x. De esta manera he reescrito el criterio de esta función. Observen que no he encontrado la derivada, simplemente lo estoy escribiendo de otra forma que me quede más fácil para aplicar cuál es la definición de la derivada del logaritmo. Ahora sí,
La derivada de la función, en este caso f, va a ser, hay que derivar esto. Observemos que todo esto que tengo acá es un número. Vemos que el logaritmo en base 5, a pesar de que no sé cuál número es, yo lo puedo meter en la calculadora y me va a dar un número con decimales. Y eso lo multiplico por 7 y va a ser un número, o sea, una constante. La derivada de eso entonces va a ser 0. Observemos que, dicho de otra manera, no tiene la variable x. Recordemos que estamos derivando con respecto a la variable x. No tiene variable x, por lo tanto la derivada va a ser 0. Más este 2 lo coloco acá porque él sí tiene, en este caso, él sí tiene variable x. Entonces tengo 21. Recordemos que era 7 por 3, 21. Bajo el 21. Y la derivada del logaritmo, en este caso de x, iba a ser 1 entre el argumento, es decir, 1 entre x. Si lo reescribo, simplemente el 0 no lo voy a colocar y recordemos que la multiplicación de fracciones se hace de manera lineal. Numerador por numerador, denominador por denominador. Recordando que en el denominador del 21 hay un 1. Eso me quedaría entonces 21 entre x. Y esa va a ser nuestra función derivada. La derivada de esto va a ser 1 entre 21. Aplicando propiedades de logaritmos y la definición de la derivada del logaritmo. Vamos a resolver ahora otro ejercicio. En este otro caso vamos a determinar la primera derivada de la siguiente función. En este caso me hablan de la función h de x. Y observemos que es un poquito más complejo el argumento en este caso del logaritmo. Tenemos que esa función, el criterio es el logaritmo natural de, y dentro del argumento tengo una fracción. En el numerador va a ser 3x elevado a la 2. Todo esto dividido entre 2 por la raíz cuadrada de x. Tenemos que determinar la derivada de esta expresión, de esta función. Nada más les recuerdo que podemos proceder mediante varios métodos. Recordemos que en matemáticas podemos empezar utilizando una propiedad o un proceso. Tenemos que llegar a la misma respuesta. Eso siempre debe ser correcto. Ahora, esto alguien lo puede derivar así como está y puede aplicar lo que es la técnica de la regla de la cadena. Sin embargo, yo quiero trabajar solamente aplicando las propiedades de los logaritmos y la definición de la derivada del logaritmo natural. Entonces, como les dije, vamos a aplicar propiedades de los logaritmos y a derivar esto utilizando la definición solamente que la derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Tengo esta expresión, ¿verdad? Y lo que quiero es derivarlo. Como les dije, podemos derivarlo por regla de la cadena, se puede derivar bien. Sin embargo, yo lo que voy a hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos para dejarlo de la forma más simple posible y con eso yo podría aplicar la derivada del logaritmo. Ahora, vamos a aplicar varias propiedades. En este caso vamos a aplicar 3 propiedades de los logaritmos y una de las potencias. El primero de los logaritmos que voy a aplicar es que si yo tengo a entre b en el argumento del logaritmo, vamos a bajar acá un poquito el ln, el logaritmo, vamos a ponerlo acá, logaritmo natural de a entre b, yo lo puedo reescribir como el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Cuando tengo una división en el argumento del logaritmo, yo lo puedo escribir como la resta. Ahora, la misma propiedad que aplicamos anteriormente, si yo tengo a por b, una multiplicación dentro del argumento del logaritmo, yo lo puedo escribir como la suma de logaritmos, donde cada argumento es cada uno de los factores que tengo acá. Finalmente, si yo tengo logaritmo de a elevado a la n, esto va a ser n por el logaritmo de a. Es decir, coloco el exponente del argumento adelante a multiplicar el logaritmo, aplicando esas propiedades. Y vamos a aplicar otra propiedad, que esta sería de las potencias, que esta propiedad lo que me dice es que si yo tengo a raíz enésima de a elevado a la m, yo lo puedo escribir como a elevado a la m entre n. Es decir, que yo tengo una raíz, puedo escribirlo como una potencia con índice racional, donde el índice de la raíz es el denominador de esa expresión. Aplicando esas 4 propiedades, vamos a aplicar primero esta, la función h de x. Observen que no la estoy derivando todavía.
lo que voy a hacer es reescribir. En este caso me quedaría logaritmo de 3x a la 2 menos el logaritmo de 2 por la raíz de x. Observen que apliqué el numerador menos el denominador, son los argumentos de los logaritmos. Ahora voy a aplicar aquí tengo la multiplicación de 3 por x a la 2 y aquí tengo de 2 por raíz de x. Entonces eso me quedaría logaritmo de 3 más el logaritmo de x a la 2 menos, y observen que este menos va a modificar todo lo que tengo acá, me quedaría logaritmo de 2 más logaritmo de raíz cuadrada de x. Ok, ahora vamos a aplicar esta otra propiedad. Esta otra propiedad lo que me dice es que el exponente lo voy a bajar a multiplicar adelante del logaritmo. En este caso no, porque no tengo en el argumento, no tengo ningún índice. En este caso sí, tengo un 2. Ese 2 lo paso a multiplicar adelante del logaritmo y me quedaría x menos. Observen que este menos va a entrar a multiplicar el primero y va a entrar a multiplicar el segundo. Entonces me quedaría negativo y positivo me da negativo, negativo y positivo me da negativo, logaritmo. Y acá observemos que tengo raíz cuadrada de x. Sin embargo, por esta propiedad de las potencias, yo puedo escribir esto como, vean que es la raíz cuadrada, entonces puedo escribir esto como x elevado a la 1 medio. 1 porque es el exponente del subradical y 2 porque es la raíz cuadrada, que es lo que sigue esta propiedad. En este caso tendría entonces, este índice pasa a multiplicar delante del logaritmo y me daría el logaritmo de x. Ahora sí, yo tengo como la función h de x y tengo esta expresión. Observen que ya tengo todo hecho, todas las multiplicaciones. Ahora sí puedo determinar la derivada de esa función. Observemos, logaritmo de 3. El logaritmo de 3 no tiene variable x, que estamos derivando con respecto a x, eso me daría 0. Ahora, más 2 por el logaritmo de x. En este caso sí tiene variable, entonces sería 2 por la derivada del logaritmo es 1 entre el argumento, o sea 1 entre x, menos logaritmo de 2, recordemos que como no hay variable en x, la respuesta va a ser 0, la derivada de toda constante es 0. Ahora, menos 1 medio del logaritmo de x, en este caso como si tiene variable en x, sería 1 medio por la derivada del logaritmo, que sería 1 entre el argumento, es decir 1 entre x. Simplificando, o sea, quitando los ceros y haciendo las multiplicaciones correspondientes, me quedaría 2 entre x, menos, recordemos que multiplica en forma lineal, y acá también, en forma lineal, me quedaría menos 1 entre 2x. Y esa sería, entonces, nuestra función h derivada. Recordemos que la función h iba a ser esta, y esta va a ser nuestra función derivada. Entonces vamos a resolver otro ejemplo. Muy bien, en este caso me dice determine la primera derivada de la siguiente función. Y observemos que esta expresión, el logaritmo, tiene como argumento solamente x acá y solamente x acá, pero cada logaritmo lo tenemos tanto en el numerador como en el denominador. Entonces me dice la función es m de x es igual a, y en el numerador tengo 2 más el logaritmo de x. Todo esto dividido entre logaritmo de x menos 7. En este caso lo que se quiere es que se aplique tanto la regla del cociente como la derivada de un logaritmo. Entonces vamos a resolver este ejercicio en la pizarra. Muy bien, tenemos esta expresión y lo que queremos es aplicar la derivada, lo que me piden es la primera derivada. Observemos que en este caso el argumento del logaritmo está en su forma simple, simplemente la x, no tiene nada más, no tiene multiplicaciones, divisiones o exponentes, para aplicar las propiedades que vimos anteriormente ahí. Entonces vamos a aplicar, como vemos que es una división o una fracción y no se puede simplificar más, vamos a aplicar la ley del cociente. Entonces ahora sí voy a escribir m' o m derivado, la derivada de m. Y vamos a recordar que era el primero le vamos a llamar al numerador. Este iba a estar derivado por el segundo, pero el segundo no va a estar derivado. Fórmula, recordemos que aquí va un menos. Y va a estar otra vez el primero, pero ahora no va a estar derivado.
por el segundo, pero el segundo en este caso sí va a estar derivado. El segundo derivado. Todo esto lo vamos a dividir entre logaritmo de x menos 7, o sea, entre el segundo o el denominador, pero al cuadrado. Ahora, vamos a determinar la derivada de esta primera expresión. La derivada de 2, observemos que no tiene variable en x, es 0. La derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Pero eso va a multiplicar a el logaritmo de x menos 7. Esta expresión que tengo acá, esta pequeña, 1 entre x es la derivada de esto, y esto es lo mismo, menos, este lo voy a copiar igual, 2 más el logaritmo de x, y luego voy a derivar esta expresión. Logaritmo de x es 1 entre x. Menos 7, pero recordar como no tiene variable en x va a ser 0. Y así quedaría. 1 entre x es el resultado de derivar esto. Entre el logaritmo de x menos 7 todo elevado a la 2. Ahora, observemos que esta expresión, todo este término que tengo acá, tiene 1 entre x y tiene 1 entre x. Es decir, esta expresión, este término tiene este factor y esta expresión tiene este factor. Como vemos que es un factor que está en ambos, yo lo puedo extraer como un factor común. Me quedaría 1 entre x, pongo el paréntesis cuadrado. Si tengo esta expresión y le quito esto, me quedaría el logaritmo de x menos 7. Menos, este menos, ¿verdad? Lo estoy bajando. Toda esta expresión menos, le quito este porque lo saqué a factor común, me quedaría 2 menos logaritmo de x. Recordemos que aquí se pone un menos porque este negativo afecta a este. Si era positivo y negativo me da negativo. Negativo y positivo me da negativo. Y todo eso lo voy a dividir entre el logaritmo de x menos 7 elevado a la 2. Ahora, lo que voy a hacer es a simplificar los monomios semejantes en el numerador. ¿Qué me refiero a eso? Entonces, m derivado va a ser igual a 1 entre x. 1 entre x. Vamos a bajar aquí un poquito. Recordar que siempre la línea fraccionaria tiene que quedar al nivel del igual. Entonces sería m y acá va hasta la línea fraccionaria. Entonces sería 1 entre x, paréntesis, y tengo logaritmo de x menos logaritmo de x, me da 0, se cancelan. Y tengo menos 7 menos 2, eso me daría menos 9. Muy bien, ahora me quedaría en el denominador logaritmo de x menos 7 a la 2. Me sobró línea, la vamos a borrar. Y para terminar, vemos que este lo tenemos en forma de fracción. Entonces, yo puedo multiplicar o pasar el x que está como denominador en el numerador al denominador de la expresión. Me quedaría menos 9 multiplicado por 1 me daría menos 9 y este x lo pongo a multiplicar aquí abajo y me daría el logaritmo de x menos 7 elevado a la 2. Y esta sería la derivada de nuestra función original, de nuestra función m, aplicando lo que es la ley del cociente y la definición de la derivada de un logaritmo. Muy bien, estimado estudiante, esperamos que este video sobre derivada de una función logarítmica haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.